Y esto hace que se haga una defensa orgánica de la fe. Y esa defensa orgánica de la fe inicia en cada uno, inicia en la casa. La primera apologética es en la propia casa, con la propia familia, con nuestro ejemplo. Si nosotros, con nuestro propio ejemplo, no somos capaces de transmitir a Cristo, de nada nos sirve tener argumentos para todo ese otro montón de defensas que tenemos de la fe. Entonces podemos tener muchos argumentos, muchos argumentos, y aún así podemos irnos al infierno, aún así podemos condenarnos. ¿Por qué? Porque no vivimos nuestra fe de una manera coherente. Mismo Jesucristo le decía a los apóstoles, y me acompaña en esta oportunidad el hermano William Toro. El hermano William me acompaña por primera vez en mi canal. Para mí es un privilegio poder tenerlo aquí para un diálogo interesante, ¿no? Va a ser un diálogo bastante interesante el de hoy. Vamos a hablar acerca de la defensa de la fe, ¿no? La defensa de la fe católica, desde una cosmovisión católica, ¿no? Y de repente su relación con el ecumenismo, ¿no? Y el diálogo interreligioso también, que son temas bastante interesantes. William, bienvenido. La verdad que un gustazo tenerte por acá, ¿eh? Luchito, mi hermano, el gusto es para mí, de verdad que es todo un honor, hermano, por primera vez estar aquí en vivo en tu canal. Un saludo también pues como para todas las personas que se van conectando en este momento y las personas que vayan a ver también esta transmisión más adelante. Y de verdad que sí, mi hermano, es un tema muy bonito el que vamos a tocar el día de hoy, que bueno, esperemos que con el favor de Dios sea de mucha bendición y muchos frutos. Amén, amén. Por eso le pedimos a los hermanos del chat a que le den like y que compartan. Pueden darle like, pueden compartir, porque creo que será bueno para todos los católicos, incluso para aquellos hermanos evangélicos, protestantes, ¿verdad? Que quieran conocer un poco de la perspectiva católica, ¿no? Es un tema bastante interesante el que nos convoca hoy. Bueno, vamos a comenzar con la temática que nos convoca hoy. El tema de la defensa de la fe católica. Qué temazo, ¿no? Porque estamos viviendo un tiempo bastante complicado con esto de la defensa de la fe. Totalmente, mi hermano. Estamos viviendo un tiempo donde se trata de callar al cristianismo, ¿no? Y más aquel cristianismo que sigue conservando valores morales muy importantes. Muchas iglesias evangélicas, y no es para tirarle barro y basura a los protestantes, pero es la verdad. Muchas iglesias protestantes históricas han cedido a ciertas ideologías y hoy ya han cambiado su perspectiva de la moral, etcétera, ¿no? Y lamentablemente ha pasado en Estados Unidos, Chile, Argentina y en muchos países donde se ha atacado, y no solamente de forma verbal, sino con agresividad. Se han atacado los templos de la Iglesia Católica, justamente porque se busca censurar a la Iglesia, se busca censurar la palabra de Dios. Y es triste también que muchas veces se busque censurar la palabra de Dios desde el propio cristianismo, que esto es más grave todavía. Entonces, sinceramente, yo no sé por dónde empezar, pero como vos sos el invitado, te voy a tirar toda la responsabilidad para vos. ¿Por dónde empezamos a abordar este tema, querido William? Bueno, mi hermano, yo creo que como te decía ahorita, hay que tratar de iniciar este tema en orden. ¿Y cómo así que en orden? Pues primero hay que hacer un marco general y es lo siguiente. Yo pienso que hoy en día, hermano, la gente, de forma general, vuelvo y redundo, ve las apariencias, pero no ve las esencias.
Y esto aplica para cualquier tipo de cosmovisión, ya que hay una gran indiferencia, ¿ya? Y también hay un relativismo moral impresionante, como en una forma de degradé. Es decir, por ejemplo, sabemos que en cuanto a la defensa de la fe, llamándolo obviamente el tema de la apologética como disciplina teológica, sabemos que hay varios tipos de defensa de la fe, ¿ya? Entonces hay una apologética o una defensa teísta, que es para las personas no creyentes, ¿ya? Que normalmente la podemos dividir en tres, ¿ya? Lo que es la apologética para los no creyentes, una apologética para los no cristianos y una apologética para los no católicos. Pero incluso con esas tres, creo que podríamos estar haciendo un reduccionismo. Yo, de hecho, diría que podríamos más bien hablar de unas 5 formas de defensa de la fe, ¿ya? Y todas esas tienen que compelir en una sola específica, es decir, sería una sexta, pero ya voy a hablar como de eso. Entonces, ¿cuáles serían como estos tipos de defensa de la fe? Bien, tenemos entonces una defensa de la fe que es demostrar nuestro teísmo, es decir, demostrarle a las personas no creyentes la existencia de Dios. Y eso que de Dios como un ente creador, ¿no? Racional y que nos ama. ¿Por qué? Porque es que también, por ejemplo, dentro de este mismo grupo hay, por ejemplo, deístas, que sí piensan que hay un Dios creador, pero asumen que este Dios nunca se ha revelado con su creación. Es decir, como el arquitecto que simplemente hizo los planos, construyeron el edificio y me fui, a Dios que no nos volvimos a ver, ¿ya? Hay muchos que obviamente tienen ese tipo de pensamiento. Entonces, esa primera apologética, esa primera defensa, es precisamente para poder demostrar que existe Dios, ¿ya? Un segundo nivel de apologética sería la apologética para los no cristianos, ¿ya? Para los no cristianos. Y ahí sí podemos meter entonces un diálogo interreligioso, que era lo que hablábamos ahorita, ¿ya? El diálogo interreligioso. Ese primer diálogo que tenemos es un diálogo entre cosmovisiones. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen cosmovisiones muy diferentes a el hecho incluso solamente de creer en un Dios. Entonces venimos con este diálogo interreligioso con personas no cristianas. Y entonces ahí podemos hablar con los musulmanes, ahí podemos hablar entonces con los judíos, ahí podemos hablar con un islam, con un budista, con todo, con una miríada de personas que obviamente incluso tienen unas creencias politeístas, ¿ya? Entonces, ¿cómo demostrarle a estas personas que no son muchos dioses, sino que es uno solo? Entonces, hay conversaciones muy grandes que podríamos tener y muchas veces nos reducimos a la apologética católica únicamente de demostrarle al hermano separado que Cristo fundó una iglesia y que la iglesia verdadera es la iglesia católica. Ahí obviamente vamos a quedarnos muchos y es excelente y es una maravilla, pero no podemos enfrascar únicamente la apologética allí porque hay otras dos y hay otras dos que son como intermedios. Y hay una que, por ejemplo, es el diálogo con las nuevas ideologías, el diálogo con modernistas, el diálogo con personas a favor de quitarle la vida a un hijo en el vientre de la mamá, que si uno dice la palabra antes ya lo bloquean de YouTube, quitarle la vida a uno mismo. O sea, hay apologéticas y hay defensa de la fe, y esto es defensa de la fe porque viene en el mismo paquete con entonces ideologías puntuales que han ido surgiendo o que incluso también hay algunas pasadas, ¿ya? ¿Como cuáles? Como la nueva era, como por ejemplo los gnósticos. Entonces hay otro tipo de ideologías que también necesitan tener respuesta, ¿ya? Y hay una última que muchas veces es desatendida y que me parece que es de las más importantes, y es una apologética católica para los mismos católicos. ¿Por qué? Porque hay mucho católico con una mala formación que terminan creyendo cosas completamente equivocadas, salidas de contexto, por ejemplo, el tema de las revelaciones privadas, los católicos que simplemente son felices un 31 de octubre disfrazándose. Hay muchos temas dentro de la misma fe católica para católicos y que también hay que abordarlos y que muchas veces solamente se abordan cuando llega el día, la fecha y nunca más se vuelve entonces a hablar de eso. Entonces también debemos aprender a formarnos en algunos temas que son de vital importancia, y esto hace que se haga una defensa orgánica de la fe.
Y esa defensa orgánica de la fe inicia en cada uno, inicia en la casa. La primera apologética es en la propia casa, con la propia familia, con nuestro ejemplo. Si nosotros, con nuestro propio ejemplo, no somos capaces de transmitir a Cristo, de nada nos sirve tener argumentos para todo ese otro montón de defensas que tenemos de la fe. Entonces podemos tener muchos argumentos, muchos argumentos, y aún así podemos irnos al infierno, aún así podemos condenarnos. ¿Por qué? Porque no vivimos nuestra fe de una manera coherente. Mismo Jesucristo le decía a los apóstoles, hablando de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, ¿ya? Entonces nosotros podemos hablar de lo que nos dice el magisterio, de lo que enseña la Iglesia Católica, pero si nosotros mismos no lo vivimos, ahí no hay ninguna defensa de la fe, porque nuestra fe estaría podrida, nuestra fe estaría entonces por el piso, y tranquilamente yo podría estar ayudando a salvar a otros, condenándome yo. Entonces ahí me parece que es el marco, y podríamos empezar entonces como a hablar de este tema de la defensa de la fe, con este desglose, mi hermano. Ok, muy bueno, muy bueno, muy bueno. O sea, todo el marco que nos estableciste ahí está muy bueno, ¿no? Todas las distinciones sobre lo que es la fe. Ahora, podríamos decir, y esto es claro, ¿no? El cristiano, antes de ser un apologeta, tiene que ser cristiano. Porque esto pasa, ¿no? Muchas personas pueden sentirse muy apologistas o apologetas, pero muchas veces pierden el norte, ¿no? Y se olvidan de ser cristianos. Y como vos decís, de nada sirve ser apologista si no soy cristiano. ¿Por qué? Porque básicamente estoy predicando algo que no vivo. Todo lo que escribo con la mano lo borro con el codo. Porque aquellas personas que me escuchan después van a verme y van a ver que hay una gran contradicción entre lo que yo predico y lo que yo vivo. Entonces, esto en vez de acercar a una persona a Cristo, la aleja. Porque para muchas personas puede caer esto como, los cristianos son unos hipócritas bárbaros, predican amor, predican esto, predican aquello, pero no lo viven. Claro, yo entiendo que como católicos, como cristianos, sabemos que podemos tener errores, podemos caer, etcétera. Pero no es una excusa, no es algo que nosotros podamos usar como excusa para no llevar nuestra vida con responsabilidad, para que cuando nosotros hablemos, las palabras realmente puedan ser escuchadas. Vos sabés que a mí me pasó muchas veces a lo largo de mi vida cristiana que personas me han dicho, mira Luis, yo a aquella persona cuando me habla de Dios la escucho, porque me da ejemplo, porque yo la conozco, a esa persona yo la conozco. Pero vos sabés que aquel que está allá, que es pastor o lo que sea, es terrible sinvergüenza. ¿No? Me dice, me viene a hablar de Dios. ¿De qué Dios me va a venir a hablar si es terrible sinvergüenza? Pero aquella personita, aquella anciana, ¿verdad? Esa anciana que de repente muchas veces en la iglesia pasa como, pasa por alto, ¿no? Porque nadie claro, no tiene mucha actividad, participa de la misa o cosas por el estilo, después, como muchos laicos, ¿no? Pero dan terrible ejemplo, muestran ese amor y hablan, corrigen, pero tienen autoridad, porque viven lo que predican. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Totalmente, mi hermano. Le acabas de dar exactamente lo que es vivir lo que se predica. Y obvio, sabemos muy bien que Primera de Juan 1:8 dice, aquel que diga que ya no peca es un mentiroso. Y obviamente pues está diciendo mentira, pues por ende está cometiendo también otro pecado que es el de mentir, ¿ya? No quiere decir entonces que por esto entonces ya vamos a ser santos que levitamos en todo momento pues a 2 centímetros del piso, pues porque no, ya intocable, no sale pues aquí la aureola pues de los santos. No, obviamente vamos a tener una concupiscencia y muchas veces vamos a haber caído, ¿ya? Pero tan sabio es nuestro Señor que sabe que nosotros podíamos seguir cayendo debido a esta concupiscencia, que nos dejó un sacramento hermoso como es el sacramento de la reconciliación. Y ahí, en el sacramento de la reconciliación, hay un primer nivel de defensa de la fe.
Eso yo, cuando hablo pues de esa defensa de la fe personal, la primera fe que hay que defender es la propia, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo defiendo mi propia fe? Obviamente teniendo un buen carisma, pero muy especialmente una espiritualidad. Entonces, mire que son dos cosas que no pueden ir separados, el carisma y la espiritualidad. Por dar un ejemplo, para aquellos que de pronto no conozcan bien la distinción de estas dos cuestiones. Mi carisma es, por ejemplo, la disciplina apologética. Ese es mi carisma y por eso tengo un canal que se llama Enfoca tu Fe, donde obviamente damos formación, enseñanza. Ese es mi carisma dentro de la iglesia, la apologética. Pero mi espiritualidad va conforme a la consagración a Jesús por María con el método de San Luis María Griñón de Montfort, la única consagración recomendada por los papas. Y es una consagración que hace que yo pueda vivir mi fe de una manera más coherente, radical y consciente de mis compromisos bautismales. Entonces, cuando yo soy consciente de mis compromisos bautismales y de esa manera trato de vivir mi fe católica, yo adquiero una buena espiritualidad. ¿Que siempre la viva de la manera más perfecta? No, precisamente por la concupiscencia que todos tenemos. Pero cuando yo trato de hacerlo, eso hace que yo pueda ir llevando un buen camino de fe y que hace que yo pueda también vivir mi carisma de una manera más adecuada. Entonces, cuando yo tengo todo eso y sé que, por ejemplo, caigo y voy y me confieso, yo ahí estoy haciendo una defensa de mi fe. ¿Por qué? Porque no me quedé en desgracia, es decir, en pecado, sino que adquiero la gracia a través del sacramento de la reconciliación. Entonces, primer forma de defensa de la fe, si caigo, me confieso y vuelvo y me paro. Ahí estoy ya defendiendo mi fe. Amén. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y eso es defender la fe, es proteger la fe. Tenemos que ser custodia de nuestra fe, ¿no? Tenemos que custodiar nuestra fe. Tenemos que salvaguardar esa fe a través de ser lo más congruente posible con lo que predicamos, con lo que anunciamos. Porque es extraño, ¿no? Si yo no vivo la fe que predico, yo no estoy defendiendo mi fe, estoy defendiendo la fe de la iglesia, pero no mi fe, ¿verdad? Y es posible que una persona pueda defender la fe de una iglesia y no su fe. Totalmente. De hecho, hay un sacerdote en Argentina, el padre Luis Sassano, que un día dijo una frase que, yo creo que a mí me dio un palazo al ego, ¿Por qué? Así como rápidamente, Luchito, vos sabes, hermano, que yo vengo de un proceso en el que yo fui ateo, luego fui agnóstico, luego fui ocultista, practiqué brujería y hice hasta para tirar para arriba, más bien para abajo. Pero ¿qué pasa? Luchito, cuando yo entro en mi proceso de conversión y conozco la apologética y me enamoro de esta disciplina, yo no estaba viviendo una buena espiritualidad y yo era de los que yo salía a la calle porque ya sabía que estaba en la verdad y bueno, y conmigo quién puede, no falta y no ponen la armadura de cruzado, pues y salir a la calle. Disculpa que te corte. Claro, yo trato de entender y claro, es entendible esto de que vos, al venir del ateísmo, básicamente vos armaste un campo de batalla que es la intelectualidad, o sea, todo lo que viene a ser las razones, los argumentos, las ideas. Y vos, si eras un ateo, vamos a decir así, activo, militante con todas las letras, hermano. Exacto. Entonces, ya es parte de tu ser. Y claro, de repente vos después venís al cristianismo y seguís vos viendo todo el tema de las ideas y de las creencias como un campo de batalla. Y seguís militando, ahora no para el ateísmo, sino para el cristianismo. Pero hay otra cuestión, que cuando vos te haces cristiano, a diferencia del ateísmo, existe otra realidad que converge con la realidad de las ideas, que es de la espiritualidad. Claro, esto es nuevo para un ateo, porque el ateo no tiene un mundo espiritual, en el sentido de que no lo considera. Como el ateo no cree en Dios, no existe Dios, por lo tanto, su campo de batalla es meramente de acá del bocho. Pero vos te haces cristiano y te vas a encontrar con esta realidad mucho más amplia. No es ahora solamente ideas,
ahora también está la espiritualidad. Y aquí es donde te costó un poco agarrarle la onda a esto, ¿no? Totalmente, exacto, mi hermano, porque por ejemplo, listo, yo arranco entonces, listo, sí, la fe católica es la verdad, Dios existe, todo, una belleza, muy bien, pero entonces, claro, yo tenía un manualito de apologética católica, entonces lo leía todos los días, fue mi primer librito de apologética, hermano, y yo prácticamente me lo devoré, me lo volví a leer, releer, y yo era los que salía entonces con mi librito y me iba a buscar testigos de Jehová por ahí en los carritos que ponen en las esquinas, bueno, pues a ver qué es que vamos a empezar a debatir. Pero yo poco a poco, o sea, yo pasé esa etapa, hermano, y me di cuenta de que eso no tenía ningún sentido y ningún fruto. Porque es que uno piensa, listo, yo le voy a dar los argumentos y voy a convertir un montón de estos manes para que vengan a la fe católica. Claro, la intención es buena en el sentido de que uno quiere que vengan a la plenitud de la verdad. Bien, pero la forma era incorrecta, porque cada que yo llegaba antes a debatir con ellos, siempre o terminaban enojados o se iban enojados, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, pero si yo les estoy dando las respuestas, ¿será que es que yo estoy siendo muy grosero en la forma de transmitirlo? Quizás de alguna manera venía todavía con un poco de ego y de soberbia en las formas, pero ahí es donde entra lo que nos dijo nuestro primer papa, el apóstol San Pedro, en primera de Pedro 3:15, que todos los que hemos estado en algún momento inmersos en algún tipo de apologética, no sabemos esa cita. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dijo que siempre debemos estar dispuestos a dar razones de nuestra esperanza a quien nos la pida. El gran problema de los apologistas es que se nos olvida el versículo 16. Porque es que el versículo 15 dice el qué, pero el versículo 16 nos dice cómo. Y el cómo ahí es donde nos da duro, porque ahí es donde tenemos que meter la espiritualidad. El cómo es con humildad y mansedumbre. Y la humildad y la mansedumbre no se aprenden leyendo un libro. Sí, Ahí sí, es sí. donde está el problema. Y por eso ahí es donde entró el tema de la consagración. Y esto para mí sí fue un antes y un después. Empezar a vivir una buena espiritualidad cambió mi forma de hacer apologética. Yo leí, no sé si, a ver, era Montfort, ¿nombraste? Sí, sí. Ok, interesante ese libro. Es muy interesante porque... El de Montfort tiene un libro que se llama la verdadera devoción, o sea, el tratado de la verdadera devoción a la Virgen libro, María. ese libro lo leí y yo era protestante todavía y me ayudó a hacerme católico, porque empecé a entender la devoción, la verdadera devoción del católico. Y bueno, también puedo decir que soy mariano, pero esto de la consagración y esto como que todavía estoy un poco desenfocado. No lo hablé en mi parroquia, soy parte de la pastoral familiar, pero nunca hablé mucho sobre esto, ¿no? Ya habrá tiempo para todo eso, pero me ayudó mucho a entender la fe católica, la espiritualidad que tiene el católico, ¿no? Todo lo que puede subtraer de la Virgen María, de sus ejemplos, etcétera, ¿no? Y bueno, es que es fuerte porque vos decís, nosotros estamos llamados a defender nuestra fe, pero desde la compasión, desde la piedad, desde la misericordia, desde la bondad, desde la humildad, desde la paciencia, no desde el orgullo, no desde la vanagloria. Y ahí es donde está el gran detalle, ¿no? Porque vos sabés, a ver, yo creo que todos los que nos dedicamos a la apologética podemos pasar por esto, ¿no? De terminar teniendo una batalla por una lucha de egos, ¿verdad? Queriendo no perder la razón. O sea, siempre queriendo tener la razón, siempre ganar en el campo, ¿verdad? De las ideas, de la razón. Pero el tema es que esto ya se vuelve un tanto orgulloso muchas veces. Entonces, encontrar el punto exacto, ¿verdad? Encontrar el equilibrio, no se puede encontrar si no es con espiritualidad, ¿no? Porque, ¿qué es lo único que puede hacer que yo pueda ser una persona centrada como cristiano? Y esa es la espiritualidad. Si no practico la espiritualidad, yo podré fingir. O sea, básicamente lo que voy a hacer yo es tratar de contener
contener mi orgullo, contener mi vanagloria, pero ¿hasta cuánto yo podré contenerlo? Ahora, cuando yo practico la espiritualidad, básicamente yo estoy luchando contra el orgullo. No lo estoy conteniendo, lo estoy batallando. No estoy conteniendo la ira, no estoy conteniendo, ¿verdad? La vanagloria. En la espiritualidad se combate. Entonces, claro, no es como el jugador de fútbol. Mira, tengo un sobrino que juega al fútbol y está estudiando. Entonces, como el año pasado no le fue muy bien en los estudios porque jugaba y tiene que entrenar 4 veces por semana para poder jugar en los fines de semana, entonces no le estaba dando los tiempos. Bueno, dejó de entrenar y quedó a disposición del cuadro por si un día lo necesitan. Lo llamaron un día para jugar y no rindió. No rindió porque no está entrenando, ¿ves? No está entrenando y no rindió lo que siempre rinde. Entonces, vos te das cuenta que aquí nosotros vemos que la espiritualidad es un ejercicio que es necesario para la apologética. Porque cuando vayamos a hacer apologética, si no ejercitamos la espiritualidad, fácilmente nosotros nos vamos a desviar. ¿Vos qué pensás de esto? Mi hermano, es que un apologista que no ora es simplemente un conferencista que habla bien de Dios, pero no es un cristiano que esté defendiendo la fe. O sea, ahí ya deja de ser apologista para la iglesia y simplemente se vuelve un apologista de sí mismo, de defender sus propias ideas, pero no por amor a la iglesia, por amor a las almas, porque cuando no se hace por amor a las almas, ahí ya hay un grave problema. Por ejemplo, cuando yo estaba en el ateísmo, pero obviamente pues, por mi historia, pues hermano, de que yo fui cantante de una agrupación de heavy metal tantos años, yo conocía incluso a mucho satánico y satanista, de ambos casos, ¿ya? Que son cosas diferentes. Y yo conversando con más de uno de ellos, yo veía una frase, mi hermano, que me parecía muy adecuada, y era que, y ojo, yo no estoy diciendo que ellos sean las mejores personas del mundo, pues, un satanista, no, pero, fíjate, hermano, que yo podía tranquilamente decir lo siguiente: he recibido más insultos de cristianos por no creer en su Dios que de satánicos por no creer en el diablo. He recibido más insultos de cristianos por no creer en Dios que de satánicos por no creer en el diablo. Al satánico le importa un bledo si yo creo o no creo en el diablo, ¿ya? ¿Por qué? Porque él es el punto en su cuento y listo. Mientras que al cristiano, cuando yo contradecía sus ideas y no tenía cómo responder para ellas, pues cuando es un católico o un cristiano mal formado que no sabían de pronto cómo responder a las objeciones que yo les presentaba, entonces terminaba como terminaba el testigo de Jehová que te decía ahorita, enojados, ¿ya? Terminaban enojados. Y eso hacía que yo me convenciera más de que quien tenía la razón era yo. Entonces, fíjate que un cristiano puede ni siquiera tener respuesta, listo, pero en la forma que aborda con amor y con caridad al hermano que piensa diferente, eso sí que le puede mover obviamente el piso. Porque es que el cristiano, listo, bueno, primero, no me dio respuestas. Y segundo, me trató mal. No, pues eso es el cristianismo, muchas gracias. Yo puedo seguir siendo una buena persona aquí donde estoy, no tengo que ser una persona como usted metido allá, ¿ya? Así no tenga respuestas. Ahora, si una persona tiene las respuestas y aparte de eso, tiene una caridad y una espiritualidad que mueve, uy, ahí sí, ya la persona que se niegue es simplemente por un sesgo, por razones emocionales, por lo que sea, pero no por el mal ejemplo o porque no le hayan dado respuestas. Entonces ahí hay una gran responsabilidad de todos los que estamos también en este medio, la forma y la formación. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Lo que decís es cierto, ¿eh? Y acá vamos a pegar un salto, ya que tocaste acá un poco el tema de las formas, ¿no? No del contenido, sino de las formas. Se dice, ¿verdad? Que nosotros estamos, no sé vos, pero yo estoy viendo varios grupos que se han formado en las redes, grupos católicos, que ven la apologética de maneras muy distintas. Por ejemplo, algunos usan muy malas formas, ¿no?
O sea, como que el fin justifica los medios, ¿no? El fin justifica los medios. Otros que básicamente dicen que ya no hay que hacer apologética y que ya no hay que hacer debates y que ya no hay que defender la fe, sino simplemente vivirla, ¿no? Y no predicarla. Y yo estoy viendo estos grandes grupos en internet. Mira, a mí me insultó un católico, yo siendo católico, me insultó un católico en TikTok porque yo entré a un directo donde, como eran católicos, yo entré para dialogar. Bueno, resulta que subieron a un protestante y lo empezaron a insultar. Le insultaron a la mamá y no sé, a toda la familia. Yo le digo, no, hermano, esto no está bien. ¿Para qué? Me dijeron, no, vos seguís siendo protestante, vos nunca vas a ser un verdadero católico. Gracias a Dios, dice, mi madre nunca fue protestante. Dice, y yo nunca fui protestante, gracias a Dios. Yo soy un católico de verdad. Bueno, y me insultaron a mi madre, me insultaron a mi familia. Y yo creo que aquí es donde yo hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto tiene que prepararse el oyente que se quiere dedicar a la apologética? Y, a ver, ¿qué tanto cuidado tiene que tener a la hora de tomar a alguien como referente de la apologética de este mundo de las redes, querido William? Ay, mi hermano, qué pregunta tan impresionante acabas de hacer. Ya. Te la voy a responder de la siguiente forma, hermano, de la forma en la que yo viví mi experiencia. ¿Ya? Pues te lo digo desde lo que yo he vivido. Ahorita en octubre, en este octubre que viene, yo voy a cumplir 10 años de haber empezado mi proceso de conversión. Eso quiere decir que todavía mi balanza sigue estando más inclinada para un lado que para el otro, porque yo estoy, mi proceso en todo el mundo oscuro que yo estuve fue un proceso que atravesó 16 años, ¿ya? Y ahora apenas va a cumplir 10 años de conversión. Uno puede decir, bueno, uy, son 10 años, bastante, ¿ya? Pero claro, si uno se pone a medirlo como si fuera una balanza, listo, del lado creyente, cristiano, católico, la balanza va a pesar más gracias a la gracia, valga la redundancia, ¿sí o no? Pero si fuera solamente en una parte cuantitativa de años, la balanza de 16 va más que a los 10, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando yo inicié mi proceso, yo no salí de una. Bueno, inicialmente salí de una y por eso me estrellé feo, porque me di cuenta que eso no da frutos y antes me estaba era entonces volviendo solamente un soberbio espiritual, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando empecé la consagración es un proceso serio de 33 lecciones muy bien estructuradas. Y una de las primeras lecciones se llama soberbio yo, y es identificar uno cuando es soberbio. Y yo me di cuenta que cumplía con todas las características de soberbio. Entonces eso es algo con lo que yo he tenido que luchar de una forma impresionante. Y por eso yo más bien cogí y me calmé, empecé a estudiar, sí, pero fueron más o menos 4 o 5 años en los que solamente era ver, escuchar, estudiar, rezar, vivir mi fe, antes de empezar a salir a esto. Y eso que la decisión, por ejemplo, para yo, por ejemplo, empezar con el canal fue bastante dura, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo pensé que iba entonces otra vez a tirarme con el punto de la soberbia y todo eso, pero bueno, gracias al Señor he visto que de pronto me ha ido calmando un poco, que por eso yo soy uno de los que yo en este momento pueden decir, usted no es apologista porque no ha tenido debates. Yo me considero apologista en el sentido de que es mi carisma por el tema de la defensa de la fe y sabiendo que la defensa de la fe yo la vivo primero defendiendo mi propia fe desde la casa, desde mi vocación que es el matrimonio, como esposo, como papá. Segundo, que en mi canal yo trato de darle una enseñanza y formación al católico, ¿ya? De esa manera yo creo que también se puede hacer una muy buena apologética, enseñarle al católico cómo poder defender su fe, ¿ya? Desde los ámbitos de la espiritualidad y del carisma y todo esto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hermano, yo me demoré muchos años en empezar a vivir este carisma de la apologética así en redes sociales, a salir más en público. De hecho, casi
casi que no cuento mi testimonio. Y en ese momento mi testimonio está en un montón de plataformas, de hermanos y de todo esto. Y sé y he evidenciado que por gracia de Dios y el Espíritu Santo es un testimonio que le ha servido a muchas personas, tanto alejados de la fe como personas dentro de la misma fe que se han, como se dice, reforzado, reafirmado en su fe al ver la obra tan impresionante que hizo Dios en semejante escoria que era yo. Entonces, en ese sentido, mi hermano, me parece que uno primero debe enfocar bien su espiritualidad, su vida, determinar bien su vocación, estudiar y darse cuenta si su carisma va a ser la apologética. Y si no es su carisma la apologética, no quiere decir entonces que no se pueda formar. Que conocer nuestra fe para vivirla de una mejor manera no implica que yo tenga que salir ya a darle argumentos a todo el mundo. No, incluso si usted tiene hijos, es una responsabilidad moral de los papás tener respuestas para los hijos. Porque cuando los hijos llegan, por ejemplo, a la adolescencia, incluso desde más niños, empiezan a hacer preguntas que si usted como papá no tiene respuestas para eso, tranquilo que en la calle le van a dar respuestas. En la calle le van a dar respuestas. Claro, sí, totalmente. Si nosotros no podemos dar respuestas, después alguien va a dar respuestas por nosotros. Y el tema es que no siempre van a dar las respuestas correctas. Podríamos decir que esto me pasó a mí. ¿Por qué? Porque mis padres eran católicos. Me bautizaron como un niño católico, ¿verdad? De bebito. Pero después se hicieron protestantes. ¿Por qué se hicieron protestantes? Porque ellos no tenían respuestas para los argumentos de los protestantes que lo visitaban. ¿Ves? Y se hicieron protestantes. Cuando yo necesité respuestas, ¿verdad? Cuando necesité respuestas, mis padres tampoco me pudieron dar respuestas, porque no eran personas que se prepararan en la fe, ni católica ni protestante. O sea, hablo netamente en lo que viene a ser la parte intelectual, ¿no? Conocer los por qué, las doctrinas y todas estas cuestiones. Alguien tenía que darme respuestas. ¿Y quién me dio respuestas? El pastor de mi padre. ¿Ves? La iglesia de mi padre. Porque mi padre me llevaba a la iglesia y bueno, yo le hacía preguntas a las maestras de la escuelita dominical, a los pastores de la iglesia. Las respuestas que yo recibía eran respuestas de los pastores evangélicos. Eran respuestas evangélicas. Entonces, alguien siempre va a responder a las preguntas de un niño, de un adolescente. Y eso no hay que subestimarlo, ¿no? No hay que subestimarlo. Muchas veces para nosotros puede ser una tontería, una pregunta de un niño o de un joven, de un adolescente. Pero ojo, por algo preguntan. Nadie pregunta porque sí nomás. Si preguntan es porque hay algo que le está generando la pregunta, la cuestión. Nosotros tenemos que tratar de responder. Si no tenemos la respuesta, le decimos honestamente, mira, no tengo la respuesta, pero vamos a hacer una cosa. Vamos el domingo a misa y cuando después de la misa, si tenemos un tiempito, hablamos con el padre para que el padre nos explique, ¿ve? O sea, esa preocupación, eso también es apologética, porque eso es defender la fe de la familia y de los hijos, ¿eh? Y a muchos se les pasa esto. Quieren debatir con todo el mundo, pero no cuidan la fe de sus hijos. Y es un problema, ¿no? Totalmente, Luchito. Así es. Y ese es el problema que muchos hemos tenido y que nos hemos alejado en algún momento de la fe. ¿Qué es lo que pasa? Hemos vivido en muchas cosmovisiones. Vos fuiste protestante, yo atravesé por el ateísmo, el agnosticismo y el ocultismo. Ahí respondiéndole, por ejemplo, el hermano Pepe que le estaba preguntando ahí, sí, hermano, hice de todo. El testimonio mío está en varias partes y que ahorita se lo compartimos. Pero en ese orden de ideas, hombre, Luchito, hay muchos hermanos, por ejemplo, Hugo, que estuvo más de 20 años en la nueva era. Entonces, muchos hemos recibido respuestas de otros lados por la falta de formación del católico, ¿ya? A veces incluso el sacerdote está mal formado, ¿ya? Entonces, hoy en día hay un despertar, yo creo que laico, porque si uno se pone a hacer cuentas, somos malos laicos que estamos en esta labor, en este carisma, en esta disciplina, que sacerdotes. Pero tampoco está mal.
De hecho, el Papa Benedicto XVI, cuando estuvo en la reunión de obispos en Latinoamérica, en Aparecida, él en Aparecida, en el mismo documento, dice que hay que renovar y retomar la apologética como la hacían nuestros padres, ¿ya? Hablando de los padres de la iglesia. Y uno se pone a mirar qué apologética hacían los padres de la iglesia, y sí, tenían unos debates fuertes, pero vaya, mire la vida de oración que tenía un padre de la iglesia. Entonces muchas veces nosotros nos concentramos únicamente, es que mire cómo debatía, pero la vida de esa persona no era solo debatir, la vida de esa persona no era solo debatir. Y mira que con base en eso mismo, te voy a contar una anécdota de algo que me pasó al principio. A los 8 días de yo haber salido del retiro espiritual donde empezó mi proceso de conversión, ahí yo me di cuenta, hermano, que cuando uno está con Dios, no es uno el que tiene que preocuparse de las respuestas. Claro, necesita formarse, sí, pero muchas veces no es uno el que tiene que preocupar de las respuestas, sino que el mismo Dios puede tranquilamente terminar respondiendo por uno. Fíjate que yo tenía un amigo en esa época que prácticamente nos criamos como ateos los dos. Y cuando uno encontraba una objeción, se la contaba al otro y este buscaba otro y se la reforzaba. Entonces era como que hacíamos como una pirámide del ateísmo que teníamos. Yo era más militante que él, pero yo creo que él tenía incluso más argumentos que yo. Yo me encontré con él 8 días después más o menos, porque yo cerré todo, yo cerré Facebook, yo cerré todo y fue cuando me motilé, tenía el cabello larguísimo. Entonces yo hice muchos cambios y muchas renuncias porque me parece que eran necesarias hacerlas. Y él resulta que llegó y me dijo, hermano, ¿usted por qué cerró todas las redes? Porque dice que no va a volver a los bares, a los conciertos, dejó la banda, la banda que tenía la acabó. Usted no tiene que hacer todo eso. Y mire, pues, hermanito Lucho, lo que es una tentación del demonio. Cuando el diablo tienta, tienta con lo bueno. Él no tienta con lo malo. Cuando Jesús está en el desierto, ¿qué? ¿Tiene hambre? Coma. ¿Comer es malo? No. Vea, convierta esa piedra en pan. ¿Qué le estaba diciendo? No, pero es una tentación y hay que saber identificarlas. Mire pues la tentación del diablo que me puso con ese hermano ateo que me dijo lo siguiente. ¿Usted por qué no hace lo mismo que hacía el mismo Jesús, que es a quien usted sigue? Él lo mantenía saliendo con prostitutas, con ladrones, asesinos, comía con ellos y les cambiaba la vida. ¿Usted por qué tiene que alejarse de todo eso? No, antes usted, su fe, lo que en este momento ya cree, tranquilamente podría compartirnos a nosotros y quien quita y más de uno, hasta nos convertimos también. Yo con el encendimiento que salí de ese retiro, esas palabras que me hubieran dicho a mí, claro, obvio, todos que empezar a seguir yendo a los conciertos, al bar, a todo, y hablarles a todos de Jesús, de Cristo, de la salvación y de todo, para convertirlos a todos. Más fácil hubiera terminado yo otra vez allá metido que haber convertido yo a alguien allá. Eso no pasa. Pero en ese momento que él me hizo esa afirmación, esa propuesta, esa tentación, yo lo que respondí, no lo respondí yo. Yo fui un espectador de la respuesta que le di. Eso básicamente fue el Espíritu Santo poniendo en mí la respuesta. Yo le dije a este hermano, mijo, es que hasta el mismo Jesús tuvo que esperar 30 años para andar con esa gente. ¿Qué espero yo con simples 8 días? Hermano, ya. ¿Qué me dijo él? Ve, qué interesante. Luego me contaste sobre la experiencia. Y hasta el sol de hoy, mi hermano, ni habiéndome leído la Biblia, ni buscando todos los argumentos, ni la apologética más grande, hubiese yo dado semejante respuesta. Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. La respuesta muy... O sea, nunca se me hubiese ocurrido, sinceramente, pero es buenísima. O sea, básicamente le cerraste la boca. Porque Total, por eso digo, yo fui un espectador de esa respuesta. O sea, eso no fui yo, no, bendito sea Dios. Claro, porque, claro, te tocan el orgullo, porque, claro, como Satanás le quiso tocar el orgullo a Cristo, ¿no? Porque Satanás cuando le dice, si tú eres el Hijo de Dios, transforma esa piedra en pan. ¿Ves? Apelando al orgullo, al instinto humano, ¿no? Y este muchacho también.
de alguna manera apeló a tu orgullo, porque te dice, a ver, si vos sos cristiano ahora, ¿qué te impide andar con nosotros? ¿Qué te impide que vos salgas con nosotros? Hasta nos podés hacer convertir. Apelando a tu orgullo, vos podrías decir, yo te voy a demostrar que yo soy terrible cristiano. Te voy a demostrar que yo soy cristiano con todas las letras, voy a ir con ustedes y no me voy a apartar nunca de Dios. Y ustedes me van a ver. Y por esa cuestión orgullosa podrías haber terminado descarriado, ¿no? Perdido de vuelta. Pero Totalmente. la respuesta fue muy sabia, brother. O sea, ¿no pensaste vos en eso? O sea, fue algo así como... Claro, es que por eso te decía Luchito, o sea, yo ahí entendí que las respuestas muchas veces ni siquiera vienen de uno mismo, sino que Dios está ahí, o sea, Romanos 8:31, mi hermano, si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? ¿Ya? Entonces, fíjate que eso fue una semana en la que, por ejemplo, yo iba a misa todos los días comulgando, todos los días el Santo Rosario, o sea, estaba en un encendimiento impresionante. Entonces, claro, una respuesta más, una respuesta menos del Espíritu Santo, hombre. O sea, yo ahí entendí que son el tipo de respuestas que daba el mismo Jesús. Cuando le preguntaron si era lícito darle impuestos al César, mira la respuesta que daba Jesús. Entonces, yo ahí por eso yo dije, es que la respuesta no fue mía, la respuesta fue el Señor que la puso en ese momento. Mi respuesta hubiera sido totalmente soberbia y claro, venga, vámonos entonces para el bar que ya les hago apologética a todos, venga, yo les demuestro que Dios sí existe, yo les demuestro que Cristo sí resucitó y hubiese podido dar argumentos, claro, ya era católico, hubiese podido dar argumentos, pero yo me hubiera caído porque es que ahí yo podría haber tambaleado completamente. Volví, te recuerdo, el tema de la balanza. Con 16 años contra 8 días. Ahí no era. Ahí no era. Exacto. Totalmente. Pero ¿te ayudó el retiro? Me contaste que habías salido tú de un retiro. ¿Venías de un retiro? Sí, totalmente. Ahí de pronto hace un pequeño resumencito, hermano, por el hermano Pepe, que está ahí pregunta y que no ha visto el testimonio. Mi hermano, pues, a ver, yo vengo de un proceso de 16 años en los que yo atravesé por ser ateo militante. Primero, en mi ciudad fundé una comunidad ateísta que se llama el CAM, Comunidad Ateísta de Medellín. Entonces yo no solamente me conformaba con ser ateo yo le enseñaba a otros cómo ser en verdad ateos, porque había más de un ateillo que uno se encontraba y decía, yo soy ateo y no creo en nada. Yo, hijo, usted no sabe lo que es ser ateo. Entonces yo le explicaba a este tipo de personas, bueno, qué es ser ateo, cómo ser ateo y cuáles son los argumentos que uno como ateo puede utilizar. Entonces fue una comunidad ateísta que yo fundé en esta ciudad y había mucha gente a la que le dañé la fe de cuenta de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo llegaba con argumentos y muchas veces cuando no veían las respuestas, ve como que interesante, entonces se iban yendo y veían más y más respuestas de parte del ateo que de parte de los creyentes, que eso fue básicamente lo que me hizo a mí hacer ateo, que recibí más respuestas del lado negativo que de los que se supone que creían en Dios y me decían viva bien su vida. Luego pasé a una etapa de agnosticismo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que habían muchos argumentos ateos, incluso que yo manejaba, que no eran demostrables, eran simples conjeturas, ¿ya? Y había mucha cuestión emocional y mucho de la ciencia de los huecos, así como muchas veces el ateo le dice al cristiano que el Dios de los huecos, que lo que no entendemos lo tapamos con Dios. Desde el cristianismo tenemos respuesta para eso, pero resulta que el ateo no tiene respuestas ante la ciencia de los huecos. Como esto no lo entiendo, algún día la ciencia va a descubrir cómo. Entonces la ciencia de los huecos también aplicaba. Entonces terminé volviéndome más bien agnóstico y me quedé en un punto medio esperando o a que el ateo me demuestre que Dios no existe o a que los creyentes me demuestren que en realidad es Dios el que existe. Y de este lado fue que me demostraron, pero no los creyentes. Me demostraron desde el lado del ocultismo que en realidad la brujería y todo este mundo sobrenatural sí existía. ¿Y cómo me lo demostraron? De forma práctica. Me mostraron cuestiones de brujería que funcionaban. Yo las intenté, me di cuenta que sí funcionaban,
Y como me di cuenta que sí funcionaban, me metí del todo ahí. Entonces, claro, me di cuenta que Dios sí existía, pero ahí fue donde yo inicié un proceso en el que yo me leí la Biblia 3 veces para poder argumentar en contra del cristianismo. Entonces me volví un ocultista anticristiano por completo, y lo que yo más manejaba era el tema del problema del mal, que de hecho una de las cosas que yo más utilizaba era el tema de lo que te mencionaba ahorita, de todos los genocidios cometidos por Dios y por sus seguidores en el Antiguo Testamento. De hecho, en mi canal tengo un video donde respondo a eso. ¿Por qué? Porque es que eso era lo que yo argumentaba, y normalmente el creyente casi nunca tiene respuesta para ese tipo de cosas. El creyente, el católico, normalmente se forma en apologética solamente para responder que los católicos no somos idólatras por las imágenes. Pero entonces cuando llega entonces un agnóstico, un anticristiano, ocultista, lo que sea, a decirle que Dios es el malo porque el Antiguo Testamento está lleno de genocidios, se quedan sin respuesta. Bueno, ¿yo cómo contesto a eso? Porque muchas veces el católico ni lee la Biblia. Entonces, si ni lee la Biblia, si la leyó más un ateo que la leyó para poder argumentar en contra, entonces sí. Y aparte de eso, entonces, claro, yo viví en ese mundo ya de ocultismo anticristiano, y allí, mi hermano, uno se da cuenta la falta de formación que hay en el cristianismo y en el católico, porque ahí sí que me encantaba más debatir con todos. ¿Por qué? Porque ya decía yo, bueno, están creyendo en un Dios falso, porque existen los dioses. Entonces tenía amigos Wicca que creían no en uno, sino en dos. Entonces tenía amigos satánicos, satanistas, ocultistas. Entonces tenía de todo. Uno de mis mejores amigos, de hecho, era cristiano protestante, y era de los que más me insistía, pero nunca me daba respuestas. Hermano Lucho, hoy en día, ese hermanito, cuando yo me hice católico, él brincó de la alegría, que porque listo, ya creía en Dios y toda la cuestión, pero en el momento en el que empecé a cuestionarle su fe protestante, ya hoy es en día que no, ni siquiera me habla. Lo que es el sesgo, ¿no? El sesgo. O sea, se alegró cuando te convertiste, porque claro, saliste de todo ese mundo del ocultismo, todo, pero claro, cuando empezaste a defender tu fe católica, ya no gustó, ¿no? Es como el nene, ¿eh? No gusta, nene, no gusta. Sí, Bueno, me dice que yo parezco una tía cansona. sí. Qué cosa. Ahora, qué interesante tu testimonio. Tendríamos que un día programar para que cuentes tu testimonio. Suena muy interesante y hay cantidad de preguntas que están en el canal ahí, si profanabas hostias o cosas por el estilo, pero lo vamos a dejar para un momento, para el momento de tu testimonio, que me encantaría tener tu testimonio aquí en el canal. Pero volviendo al tema, y ya para ir cerrando esta primer parte, porque creo que podríamos seguir tocando algunos otros puntos en otro momento. Entonces, bueno, básicamente tu carisma es la apologética, ¿verdad? Esto ya es parte de tu ser, porque siempre fuiste un militante, ¿no? O sea, Vale. eras ateo, era militante. Era ocultista, militante y anticristiano. Te volviste católico militante. O sea, Total. defendés tu fe. O sea, es parte de yo creo que todos nacemos con ciertas, ¿no? Virtudes, con defectos también, ¿no? Pero de alguna manera Dios usa eso que en algún momento pudo haber sido un defecto, Dios lo sabe pulir para usarlo para su gloria. Entonces, para volver al tema, ¿no? ¿Qué opinas acerca de esto que también se escucha por otra parte? Estábamos hablando de la parte tóxica, vamos a decirlo así. Para muchos suena medio fuerte esta palabra, suena a ideología, pero bueno, entiendan. Estábamos hablando de la parte tóxica de la apologética, pero ¿qué pasa con aquellos que básicamente creen que el cristiano católico no debe de meterse en discusiones en el buen sentido, ¿no? Que no debe de meterse en discusiones, que no se tiene que hacer apologética, que no se tiene que hacer debates, cosas por el estilo. Vos como una persona que sos un apologista católico. Mi hermano, ahí son dos extremos muy delicados a los que se puede llegar.
nosotros como católicos. Es que hay gente que cree que uno se convierte al catolicismo y listo, ya encontró la verdad, de contar, simplemente vaya cada domingo a calentar silla en la misa y listo. No. Hay cosas muy fuertes y como vos lo decís, listo, hay unos que se van entonces a un extremo de tener una apologética, como se llama hoy en día, la apologética garrotera, ¿ya? Que yo pienso que la apologética garrotera es incluso llegar a faltar el respeto a los demás con tal de simplemente decir lo refuté, lo destruí, lo pisoteé. Eso a mí no me parece una apologética sensata. Se pueden tener los argumentos, pero no se tiene caridad y el mismo San Pablo lo dice. Lo dice, yo puedo tener una fe que mueva montañas, pero si no tengo amor, si no tengo caridad, nada tengo. Entonces, por ahí, mal en ese extremo. Y al otro extremo también malo, y tengo muchos amigos que tienen ese pensamiento. Y son amigos consagrados y que viven una fe católica coherente de una manera muy bonita, pero que están completamente en contra de la apologética. ¿Por qué? Porque piensan que la apologética es únicamente para pelear, ¿ya? O sea, no lo ven como defensa, sino como ataque. Y claro, nosotros obviamente, como hay ataques, defendemos. Yo incluso la apologética la veo muy como la capoeira, que fue un arte marcial que yo practiqué durante 15 años. La apologética es un arte marcial que no es para iniciar peleas, es un arte marcial que todo movimiento es una defensa y esa defensa viene con un ataque. Entonces, la apologética por eso no se llama ataque de la fe, se llama defensa de la fe, porque nosotros sabemos que hay muchas objeciones y ataques en contra de la fe católica y entonces la fe católica tiene cómo responder a esto. Y el problema es que hay muchos hermanitos católicos que muchas veces por el desconocimiento apologético, podríamos así decirlo, entonces se alejan mucho de lo que dice el magisterio, porque no leen magisterio. Se alejan mucho de la tradición porque no conocen la historia de la iglesia. Y se alejan mucho de la Biblia porque piensan que la Biblia es únicamente para escucharla los domingos con la homilía del sacerdote y ya, pero esa es la única Biblia que muchos católicos tienen. Entonces son el tipo de católicos, y con todo respeto si de pronto en el chat hay algunos así, pero son el tipo de católicos que le creen más a los místicos y a las revelaciones privadas que al magisterio. Y ojo, no estoy diciendo que no haya ni que no se puedan creer en revelaciones privadas. Sí, de hecho la iglesia ha aprobado muchas, pero el problema es cuando se le da más relevancia a lo que dijo el místico allí, o que allí se apareció a la Virgen y dijo tal cosa, se le da más importancia a eso que a lo que el depósito de la fe nos enseña como católicos. Ahí ya hay un grave problema, porque muchas veces terminamos alejándonos más estando adentro, porque no hay nadie que me pueda decir, estás equivocado, no, ya soy católico, ya estoy en la verdad. Entonces, por eso yo te decía ahorita en los niveles de apologética, Luchito, la apologética hacia los mismos católicos, a mí en mi experiencia es la más difícil, convence a un católico que está acostumbrado a disfrazarse en Halloween, convénzalo de que eso es malo, el magisterio no ha dicho nada de eso. Hay muchas cosas que son experienciales y del por qué. Yo vengo de todo ese mundo y sé por qué eso es malo. Pero no solamente eso, hay más de una viejita entonces que va a decir, ¿qué tiene de malo colocar una herradura detrás de la puerta, una penca sábila? Los católicos que en un diciembre creen en todas las supersticiones y colocan la ropa interior amarilla, meterse lentejas en los bolsillos, que no pasan debajo de una escalera, creen en el horóscopo, que empiezan a hacer yoga, que empiezan a hacer todo eso. Y católicos que hacen eso, vaya, convénzalos de que no. La apologética más difícil es convencer a un católico de que está equivocado. Tremendo, ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad, lo que acabas de decir, ¿no? Y de alguna manera, esto de los debates y de la apologética en Internet, creo que también está ayudando mucho a muchos católicos que desconocían su fe. Porque de alguna manera, al escuchar a muchos católicos defender la fe, están escuchando la forma correcta de vivir la fe católica. ¿Ves? Y están comprendiendo que muchas veces, en vez de venerar, cometen superstición, no digo idolatría, pero sí superstición, ¿no? Se vuelven supersticiosos, que también está condenado por el catecismo católico, ¿no? La superstición y la idolatría son hermanas, ¿no? Son hermanas.
la superstición y la idolatría son hermanas. De hecho, eso es idolatría. La superstición es idolatría, porque le estás dando, porque es que estás poniendo tu fe en algo que no es Dios. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, ese es un problema, ¿no? Es un problema, pero que yo he visto que muchos van conociendo su fe con esto de escuchar a apologistas católicos. Por supuesto, como vos decís, convencer a un católico que está cerrado es muy difícil, muy difícil. Y después que ya justificó en su conciencia su forma de actuar, es como querer entrar a un, no sé, a una caja fuerte, ¿no? Sin llaves, sin tener el código. Es difícil porque la persona ya se cerró, se justificó y se cerró en eso, ¿no? Y no lo podés sacar así nomás. Y te van a decir, como vos decís, ¿quién sos vos? ¿Qué te crees que sos el Papa? ¿Te crees que sos el magisterio? Mostrame en el catecismo dónde dice esto, dónde dice aquello, y se van a empezar a justificar. Y esto es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la apologética es buena tanto para defender nuestra fe de los ataques externos como desde los ataques internos. Porque cuando el católico vive mal su fe, podríamos decir que de una manera tal vez no voluntaria, pero sí de forma colateral, está atacando a la fe católica, porque está dando un mal ejemplo de la fe católica. Cuando nosotros vemos a un católico supersticioso, que viene la familia y sabe que es católico, pero tiene la herradura, la pata de conejo, ¿verdad? Entonces, incluso algunos visitan curanderos, porque los hay, miren que los hay, porque yo conocí muchos católicos que iban el domingo a misa y después iban a los curanderos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Podríamos decir que de alguna manera, sin ellos querer, están atacando la fe desde dentro, pero no la están atacando con palabras, sino que la están atacando con ejemplos, porque lo que ellos viven no es la fe católica. Entonces la apologética es necesaria, yo la veo necesaria y creo que siempre va a ser necesaria hasta que venga Cristo, ¿no? O sea, va a ser siempre necesaria, porque en la apologética nosotros mostramos la verdadera fe, o al menos tratamos de mostrarla, ¿no? Totalmente, mi hermano, así es. Es que partamos de algo tan sencillo como que un apologista, digámoslo, entre comillas, pues garrotero, uno le podría preguntar, hombre, ¿cuáles son los enemigos del alma? Y más de uno va a decir, los protestantes, los sectarios, los ateos, los satánicos, esos son los enemigos. Y no. De hecho, las personas no son enemigos. Son las ideologías las que se terminan obviamente volviendo en contra de lo que es una sana doctrina. Pero, ¿cuáles son los verdaderos enemigos? Los verdaderos enemigos que nos lo enseña la iglesia son tres. Son tres los enemigos. Y si nosotros no aprendemos a luchar primero contra esos enemigos, por más argumentos que tengamos, no vamos a hacer una buena apologética. Les recuerdo para el que de pronto no lo sabía, los tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Y ahí está metido todo. ¿Por qué? Porque en el mundo todos los días estamos viendo, incluso por ejemplo podemos estar navegando en internet y entramos a la Santa Biblia y empezamos a ver un montón de comerciales con cuestiones de impurezas y todo eso. Feísimo. Feísimo. Entonces, claro, el mundo empieza obviamente a atacar con letreros, con cosas, con canciones, con la música, con los malos ejemplos dentro de la misma iglesia. Eso hace parte del mundo y de lo que obviamente hoy en día, por la gran cantidad de redes sociales y las comunicaciones como están hoy en día, si nosotros mismos no le hacemos caso a las palabras de San Agustín, de que estamos en el mundo, pero no podemos ser del mundo, ahí no vamos a nunca poder hacer una buena defensa de la fe. Segundo enemigo, el demonio. El demonio es un enemigo fuertísimo, poderosísimo. ¿Por qué? Porque es que el demonio solo, cualquier demonio es más inteligente que cualquier ser humano, por más inteligente que sea. Siempre va a ser un demonio más inteligente que cualquier ser humano.
¿ya? Aparte que no está en el tiempo y conoce toda su historia. O sea, toda tu historia la va a conocer. Por eso entonces el demonio normalmente es como un juego de ajedrez. Juega por probabilidades y sabe muy bien cuáles son las posibles decisiones que vos vas a tomar en tu vida. Y entonces en ese sentido, por eso sabe exactamente en dónde te tienta. Entonces, si nosotros no aprendemos a combatir ese tipo de tentaciones con la gracia, con nuestra vida de fe, con nuestra oración, pues vamos a estar perdiendo todo el tiempo y ahí no hay una buena defensa de la fe, ¿ya? Entonces, contra el demonio hay que aprender a luchar porque con él no se conversa. Ya, con él no se conversa, pero hay que aprender a lucharle. Y sigue el tercero, que es el más peligroso de todos, la carne, es decir, nuestra propia voluntad. El peor enemigo del alma somos nosotros mismos. Porque es que el demonio simplemente es un perro amarrado y si usted no se le acerca, no lo muerde, ¿ya? Y el mundo, pues cierro los ojos y punto. Pero yo, ¿cómo peleo yo contra mis propios pensamientos, mi propia imaginación, mi propia concupiscencia? Yo tengo que pelear contra eso sometiendo mi cuerpo, como dice el mismo San Pablo, ¿ya? Sometiendo mi cuerpo con los ayunos, con la oración, con la confesión constante, con la comunión. Yo tengo que vivir una buena vida de fe coherente. Ahí es donde empieza la pelea. Esta batalla espiritual empieza ahí, peleando contra esos tres enemigos. A partir de ahí ya siguen los siguientes flancos y eso hace parte de la apologética. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y lo peor es que si nosotros no identificamos los tres enemigos más grandes, podríamos estar haciendo apologética aliados a los tres enemigos. Si tú haces esta pregunta, ¿vos crees que existe la posibilidad o has visto ciertos apologistas defender la fe, entre comillas, usando estrategias del mundo, dándole libertad a la carne, incluso que detrás puede estar el demonio? Luchito, totalmente, no solamente en apologistas, lo he visto en predicadores, lo he visto en evangelizadores, en sacerdotes, místicos. De hecho, hace poquito tuve un programa en el canal de nuestro buen amigo Hugo Delgado, donde estábamos desmintiendo a una supuesta mística en Colombia que supuestamente recibe mensajes directos de Jesús y donde supuestamente Jesús le ha dicho que el sacerdote que no le deje oficiar los sacramentos en la iglesia que ella creó sin permiso, entonces que no es digno de tener la sotana. Entonces imagínate el punto de cosas a las que se llega. Es una señora que es ella la que bendice a la gente, ni siquiera el sacerdote. Pero ella está convencida de que es que quien le habla es Jesús. ¿Sí? O sea que se volvió una especie de papa, o sea, una papa mujer, porque si es ella la que va a validar al sacerdote, básicamente es ella la que consagra, ¿no? Es ella la que consagra al sacerdote, ¿eh? No es el papa. Entonces, por eso precisamente, hermano, y es tan peligroso. Y hay mucha gente confundida ahí. ¿Por qué? Porque es que, claro, de esa señora humilde, ¿dónde iba a sacar dinero para crear semejante parroquia y tantas cosas? Es que el demonio también obviamente hace este tipo de cosas. Pero si nosotros no sabemos identificar la acción del demonio, entonces fijémonos que también la demonología va de la mano de la apologética. ¿Por qué? Porque hay que identificar también ese tipo de cosas. Una aparición nunca va a suceder afuera de una parroquia durante una Eucaristía, durante una consagración. Eso no va a pasar jamás, ni el Jesús, ni en la Virgen, ni en nada. ¿Por qué? Porque es que el milagro de la Eucaristía, el milagro de la consagración, estás allí adentro. Y Dios mismo fue el que nos lo dejó. Entonces el católico que descuida su vista de la consagración para salirse que porque afuera está apareciendo la Virgen, eso no es la Virgen. Primero, no es la Virgen. Segundo, es un católico que no conoce su fe, ¿ya? Pero precisamente por la mala formación que muchas veces tenemos, pasan ese tipo de cosas. Y entonces muchas veces el apologista que no obra, que no vive su fe, entonces simplemente está por los likes, porque la gente lo ve como que, uy, ese es un tenso, porque entonces refuta refuta el otro, eso, dale, palo, pero no hay frutos. De esas refutaciones no ve uno realmente los frutos.
los únicos frutos que uno ve es más gente enojada y católicos entonces alejándose porque, uy, no. Si eso es la apologética, si ve, yo tenía razón, la apologética no es sino para pelear. Entonces es darle la razón a los que critican una forma de apologética bien hecha en las personas que obviamente pueden estar haciendo un mal ejemplo. Exacto, y es triste porque muchos encuentran en esos malos ejemplos bases para justamente después decir que la apologética no es buena y no es necesaria. ¿Ves? Cuando en realidad la apologética es necesaria. Tiene que ser parte de la iglesia. Tiene que ser parte de la iglesia. Pero muchos encuentran su fuerza en esos malos ejemplos. Mira, yo ayer estaba dialogando con una hermana católica que bueno, que básicamente está pasando por un momento difícil. La hermana estaba muy triste porque los que la acompañaron mucho tiempo en el campo de la apologética, cuando ella dijo algo público, algo así como, bueno, voy a hacer una pausa y voy a enfocarme a encontrar mi fe, ¿no? Se ve que estaba pasando por algunas cuestiones, algunas cosas. Bueno, aquellos católicos que la acompañaron siempre en su apologética, le empezaron a dar duro, acusándola de que era una mala cristiana, una mala católica, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, de alguna manera, la hermana reconoció también que ella contribuyó un poco a eso, contribuyó un poco a eso, y que ella estaba ahora probando un poco de lo que ella había apoyado de alguna manera, ¿ves? Porque estaba recibiendo un poco de eso. Entonces, ahí está el problema. Cuando no se sabe encontrar el equilibrio entre lo que es ser un apologista garrotero, lo que es ser un buen apologista. O algunos llegan a, no es necesario la apologética, ¿no? Y se callan la boca, las ideologías siguen ahí creciendo. Por eso te digo que hay que tener cuidado porque uno de los tres enemigos, que es el mundo, puede estar presente justamente. Ahí está, ahí volvió. Bueno, entonces, hoy en el mundo se está manifestando esa idea, ¿no? Cada vez hay más personas que son parte de esa idea, de que vos haces tu vida, yo hago la mía, crees lo que vos quieras, yo creo lo que yo quiero, cada uno tiene que vivir con sus creencias, nadie tiene que decir nada, porque todos nos ofendemos, ¿no? Por eso se dice que estamos en la generación de cristal. Lo digo por experiencia, porque yo vivo en un país laicista. O sea, mi país es un país laicista. Mi país es un país muy políticamente correcto. Acá vos venís, nadie se va, o sea, no existe casi discusiones por religión, porque la gente no defiende su fe, no habla de su fe. La gente no, acá, de la única forma de que un cristiano de repente hable de su fe, es que alguien le pregunte qué religión tiene. Las personas no suelen hablar de su fe, no suelen comentar de su fe, ¿verdad? Se ve mal, se ve mal. Acá no es como otros países donde hay más libertad de culto. Acá la libertad de culto no es tan libre como parece. Incluso en Uruguay se busca de alguna manera callarle la boca a los religiosos, de cualquier rama, sea cristiana o cualquier tipo de religión, se le busca callar la boca de alguna manera. Acá, por ejemplo, en los medios públicos se persigue un poco la difusión de la fe, porque hay una noción en el pueblo uruguayo de que si vos hablas de tu fe, vos lo que estás haciendo es imponiendo, ¿ves? Eso que está hoy en el mundo, ¿no? De imponer, no le impongas tu fe a los hijos. Deja que tus hijos vayan y los maestros les enseñen la sexualidad y le enseñen las ideologías. Vos como padre no le podés imponer tu fe cristiana a los hijos. Eso está mal, imponer está mal.
Mira, en mi país no se jura por la Biblia, no se jura por Dios, se jura por la bandera. Los políticos no pueden hablar públicamente de una fe en Dios, no se permite llevar a un pastor o a un sacerdote a rezar, a orar en un lugar público, o sea, de institución pública. Eso incluso te pueden quitar de la función que tenés, ¿no? De tu función, te quitan de tu función. Entonces, esa es una estrategia del mundo, para mí, una estrategia para que el cristiano se calle la boca, para que el cristiano no hable de su fe, para que el cristiano se quede encerrado dentro de las cuatro paredes de su casa. Entonces, yo te hago esta pregunta y con esto vamos terminando. ¿Vos crees que de alguna manera podría esto verse hoy en los católicos, esta idea? Esta, no sé cómo llamarlo. Relativismo espiritual. Sí, incluso una confusión entre piedad y podríamos decir que, ¿cómo se le llama? Pecado de omisión. Porque muchos piensan que si vos te callás la boca, si no hablas de tu fe, entonces vos estás siendo piadoso, porque no estás molestando a nadie, porque no le estás imponiendo a nadie nada. Pero ¿podría ser esto acaso un pecado de omisión? El hecho de que nosotros nos callemos y no quieramos defender nuestra fe. Te hago esta pregunta a vos como apologista católico que sos. No, mi hermano, a ver, una cosa es la prudencia y otra cosa es el relativismo espiritual, que incluso nos llegue al punto de pensar que no tengo que responderle a nadie y que cada quien obviamente piense y crea como quiera. No. A ver, hay una santa y sana prudencia de que hay momentos en los que no hay que estar haciendo apologética pues de todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es el momento, ¿ya? Entonces, a ver, por ejemplo, digamos que está uno en un centro comercial y resulta que entonces uno ve en el centro comercial que entró por allá alguien que uno sabe que es de otra religión, ¿ya? Un Hare Krishna, por ejemplo. Y entonces uno ve que va caminando y va por allá con su cosita, Hare Krishna, lo que sea, Bien. Y entonces llega uno y de uno y se les pone de frente, venga, demuéstreme que su fe es la fe verdadera. Y entonces arma uno la algarabía, la bulla y en pleno centro comercial. Y entonces, venga, debatamos entonces, demuéstreme que ustedes tienen la verdad y yo les voy a demostrar la verdad y la veracidad de la fe católica. No, ahí no es, ahí no hay necesidad, ¿ya? Pero si antes es al contrario, yo estoy sentado en un parquecito, lo que sea, me ha pasado muchas veces, o sea, yo no escondo mi fe, yo tranquilamente esto es una bulla espiritual impresionante, yo no tengo necesidad de decir nada, y más de una vez coge un protestante del que sea, venga, ¿usted sabía que eso es idolatría? Venga, sentémonos y conversemos a ver si es idolatría o no, y un buen diálogo se da, o la persona que dice, ay, qué medalla tan bonita, venga, yo dónde consigo una. No se trata solo de conseguírsela y ponérsela. Yo esta me la gané porque pasé por un proceso serio de 33 lecciones y y le explico la consagración y más de un católico que quizás estaba alejado y simplemente coge y utiliza dije, símbolos porque, ay, qué bonito, y entonces la Virgencita y Dios y todo eso, pero no viven su fe de una forma muy, muy radical o coherente. ¡Pum! Empiezan en proceso de consagración y, yo estaba haciendo una pésima católica, cuando empiezan la consagración y se dan cuenta todas las cosas que se supone que están haciendo y que no sabían que quizás eran pecado, pero que se dan cuenta y entran en razón y entonces reencaminan su fe católica. Ahí es donde hay una buena apologética. Entonces hay que distinguir muy bien la línea entre la prudencia y la imposición. A mis hijos, yo a mis hijos no les impongo que tienen que creer sí o sí. No. Con el ejemplo se les muestra y cuando tienen dudas, claro, dijo, mira, es que eso es por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces ellos creen porque quieren y porque se les ha transmitido. Y es diferente transmitir que imponer. Un día, San Francisco de Asís salió con 3 monjes a caminar y les dijo, vamos a ir a predicar. Y claro, ellos salieron
con toda la mentalidad, quién sabe, pronto vamos a predicar allí en medio del parque, lo que sea. Salieron y dieron la vuelta, le dieron la vuelta al pueblo, a la región, lo que sea, y volvieron al monasterio. Y volvieron, pero maestro, íbamos a ir a predicar, no dijimos nada, solo dimos una vuelta. ¿Y qué les digo a San Francisco de Asís? Ya predicamos con el ejemplo, ¿ya? A veces no hay que decir nada, a veces no hay que salir a dar garrote, a dar argumentos. A veces, muchas veces, con nuestro solo ejemplo de vida y la forma en la que nosotros nos conducimos, eso a muchas personas les basta para acercarse a la fe o para por lo menos acercarse. Ay, venga, qué bueno ustedes como viven, ay, qué bonita, se le nota a usted la fe por encima. Y pueden hacer una pregunta honesta y con una respuesta, ¡pum!, empiezan a encaminarse. Pero cuando llega alguien de una vez con el señalamiento y la fuerza y la cosa así todo emocional, y venga que va a refutar su fe, uno con las dos primeras preguntas que uno puede hacer en una interacción de esas, se va a dar cuenta uno si en realidad es necesario sacar todo el arsenal de argumentos que uno puede tener o simplemente va a ser algo innecesario. Yo puedo conversar con un ateo y decirle, hermano, vení, pues ¿por qué no crees en Dios? Y él me puede dar entonces razones emocionales o intelectuales. Ok. Y yo le puedo hacer otra preguntita. Y en esa pregunta él simplemente coge y empieza, pero es que los sacerdotes son los pederastas, que la cosa, no sé qué, papá. Bueno, entonces, ahí yo ya veo que la persona entonces no está entendiendo lo que yo empecé a decirle, sino que entonces se tira por cuestiones emocionales y de lo que ve social y culturalmente muchas veces. Entonces, ¿uno qué hace ahí? Bueno, a veces es mejor ahí guardar prudencia y nada, porque es una persona que yo por más que le explique, no va a entender en ese momento, como al principio nuestro hermanito Carlos, que no escucha, sino que oye. Entonces, vuelvo y repito, la misma frase para nosotros como católicos debe funcionar muchas veces, escuchar para entender y no para responder. A veces vale más el silencio y nuestro ejemplo que un argumento que la persona simplemente le va a entrar por acá, le va a salir por acá y no va a servir para nada, así el argumento sea el argumento de la vida, pero la persona no lo va a tomar así. Tremendo, tremendo, tremendo. Me encantó esta... Me encanta escucharte porque argumentás y también llevas a las personas a la reflexión, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Tenemos que reflexionar en cómo nosotros vemos esto, ¿no? De la apologética, y quedó muy claro, ¿no? Que la apologética no es simplemente defender un conjunto de doctrinas, ¿no? Sino que es vivir ese conjunto de doctrinas. Y va mucho más allá de la defensa, incluso vivir el conjunto de doctrinas. La apologética es algo mucho más integral, ¿no? Y como vos hoy al comienzo hacías las diferentes distinciones sobre lo que es la apologética, ¿no? Las diferentes apologéticas de los diferentes temas que nosotros como católicos podemos encontrar por ahí, ¿no? Tanto una defensa del teísmo, del cristianismo, yo qué sé, incluso de las doctrinas, porque dentro del propio cristianismo nosotros vamos a encontrar diferentes posturas doctrinales. Entonces, como que la apologética tiene varias ramas ahí, y nosotros tenemos que tener claro eso, ¿no? Bueno, querido William, la verdad te voy a invitar para otra ocasión para seguir con esto, también para escuchar tu testimonio, estaría muy interesante, la verdad. Creo que tenés mucho para contarnos. Bueno, también la gente puede seguir tu canal, pero dijiste que en tu canal no está tu testimonio, ¿no? En mi canal, o sea, si van a mi canal Enfoca tu Fe, ahí en las opciones, ahí está la opción de listas, y en las listas hay una lista que se llama Mi Testimonio, y entonces ahí tengo todos los testimonios que he contado en todos los canales que me han invitado a contarlo. Entonces, por eso no lo tengo específicamente en mi canal, sino que tengo todas las entrevistas que me han hecho. A modo personal, de las que más me han gustado han sido, por ejemplo, la que vi en el canal del Padre Byron, porque en el canal del Padre Byron fue el testimonio partido en dos. Primero, toda la historia de conversión y luego una de evidencias de mi testimonio, porque más de uno, yo era uno de los que decía eso, eso es que contratan gente para que cuente una historia y la gente cree que es que se convirtió y vivió así, no.
Entonces, en la segunda parte, hay una parte donde están las evidencias, donde muestro videos y fotos de quién era yo antes y mostrar lo que Dios hizo en mí y las objeciones que yo tenía y cómo se responden a esas objeciones que yo tenía en todo ese anticristianismo que manejaba. Entonces, por eso me parece muy bueno, así como, como lo dice muy bueno en eso, el muy paño. bueno. Eso es muy bueno porque, claro, por un lado contás el testimonio, por otra parte probás tu testimonio. O sea, das prueba de tu testimonio. Y eso está buenísimo, ¿no? Como vos decís, por ahí pueden decir que sos una persona que, bueno, le pagaron para que haga eso, todo teatro, pero no, vos tenés evidencias de tu testimonio. Y ese testimonio con el padre Byron, vos lo subiste a tu canal. No, no está subido, sino que hay en la parte de listas. Ok. O sea, sí, Ok, entonces ok, está en la ok. lista donde comparto, por ejemplo, yo estoy en el canal en el de Lazos de Amor Mariano, que es la comunidad en la que asistí pues al retiro espiritual, entonces ya conté el testimonio de Lazos, está en el canal de José Plasencia, está en el canal del padre Byron, están otros canales pues como tal donde lo he contado, entonces ahí están todas las veces que he contado el testimonio, ahí está esa lista. Ok, querido hermano William, la verdad yo te estoy agradecidazo por haber subido, por haber aceptado la invitación de participar y bueno, hablarnos un poco de tu experiencia como apologista católico. Y vamos arriba, queridos amigos, los del chat, sigan estos consejos que son buenos, porque nos llevan a centrarnos, ¿no? No es simplemente ideas, sino que también es espiritualidad. Totalmente. Espectacular, espectacular. Bueno, querido William, te voy despidiendo. La verdad te agradezco un montonazo. Y bueno, las personas que están en el chat se pueden suscribir a tu canal. Ya dejamos el link por ahí en los comentarios para que puedan visitar el canal de los hermanos. Creo que la mayoría te conocen, pero si por ahí alguien no conoce al hermano William, puede suscribirse al canal. Yo dejé el link ahí en el chat. ¿Ok? Bueno, querido William, muchas gracias. Eso, mi hermano, igualmente, a vos por la invitación y un saludito también entonces para todas las personas del chat. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe, paz y bien. Paz y bien, querido. Ahí está, queridos amigos, ya lo compartió el link del hermano William. El canal se llama Enfoca tu Fe. Enfoca tu Fe. Buen nombre tiene el canal del hermano William. Si vieras, hermano, que ese nombre lo puso mi esposita y ese nombre es un, ¿cómo es que llama? Un acrónimo. O sea, en de enseñanza, fo de formación, católica, enseñanza y formación católica. Enfoca tu Fe. No, brother, qué bueno. O sea que esa frase, aparte de tener un sentido, que es enfoca tu fe, es un acrónimo de enseñanza y formación católica. Ok, miren qué bueno, interesante, qué ingeniosa, Dios la iluminó ahí para ese título. Está muy ingenioso eso, la verdad, tiene otro sentido, que qué bueno, Bueno, querido, gracias. Saludos a todos, señores. Nos vamos despidiendo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Queden todos en la paz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que la Virgen María también ruegue por todos nosotros. Amén. Cuando un ateo busca respuestas sin objeción, humilde
Simplemente a Cristo la Iglesia da la razón. Cuestiones, preguntas, dudas y más, a muchos creyentes al dialogar.